Capítulo 8. La felicidad de la virtud. Primer epígrafe de Epicuro. Es imposible vivir una vida placentera sin vivir también con prudencia, noble y justamente. Y es imposible vivir con prudencia, noble y justamente sin vivir placenteramente. Segundo epígrafe de Buda. Que vuestro corazón haga el bien, que lo haga una y otra vez, y estaréis llenos de gozo. Un tonto es feliz hasta que su travesura se vuelve en su contra, y un hombre bueno puede sufrir hasta que su bondad florezca. Cuando los sabios y los mayores recomiendan a los jóvenes que practiquen la virtud, a veces parecen como aquellos antiguos charlatanes que vendían un elixir mágico. En esencia, la literatura sobre la sabiduría de muchas culturas dice: acercaos, tengo el tónico que os hará felices, sanos, ricos y sabios. Os hará llegar al cielo y os dará la felicidad en la tierra en cualesquiera de los caminos que toméis. Solo debéis ser virtuosos. Los jóvenes, sin embargo, suelen alzar los ojos en petición de paciencia y cerrar los oídos. A menudo sus intereses y deseos discrepan de los adultos y pronto encuentran maneras de perseguir sus objetivos y también de meterse en problemas, lo que suele ser una aventura edificante y provechosa para su carácter. Huck Finn huye de su madre adoptiva para viajar por el río Mississippi con un esclavo fugitivo. El joven Buda deja el palacio de su padre para comenzar su búsqueda espiritual en el bosque. Luke Skywalker duda en abandonar a sus padres adoptivos para unirse a la rebelión galáctica. Los tres rechazan la seguridad y orientación moral que les ofrecen los adultos y se embarcan en sus propios viajes que convierten a cada uno de ellos en adultos completos y con un conjunto de nuevas virtudes. Estas virtudes ganadas con esfuerzo a nosotros, los lectores, nos parecen admirables porque revelan una profundidad y autenticidad de carácter que no tiene el niño obediente, que simplemente acepta las virtudes propuestas por los adultos. En este aspecto, Benjamin Franklin es admirable. Nacido en Boston en 1706, fue aprendiz a la edad de 12 años en la imprenta que tenía su hermano James. Después de muchas disputas con éste y de muchas palizas recibidas, buscó la libertad. Pero su hermano no le liberaba del contrato legal de aprendizaje que les unía. Así, a la edad de 17 años, Benjamin infringió la ley y se fue de la ciudad en un bote rumbo a Nueva York. Al no encontrar trabajo allí, siguió hasta Filadelfia, en donde se contrató como aprendiz de impresor. Con habilidad y diligencia, en unos años abrió su propia imprenta y publicó su periódico. Prosiguió su carrera y alcanzó un éxito espectacular en los negocios. Poor Richard's Almanac, un compendio de dichos y máximas editado por él, fue un éxito en su época. En la ciencia, demostró que el relámpago era electricidad y luego lo domesticó inventando el pararrayos. En la política, obtuvo demasiados cargos como para nombrarlos todos. Y en la diplomacia, persuadió a Francia para que se uniera a la guerra de las colonias norteamericanas en contra de Gran Bretaña, a pesar de que Francia tenía muy poco que ganar en tal empresa. Vivió hasta la edad de 80 años y disfrutó cada uno de sus días. Se pudo sentir orgulloso de sus descubrimientos científicos y de sus logros cívicos, y disfrutó del amor y la estima de Francia tanto como de la de Estados Unidos. Y siendo ya un hombre mayor, se deleitaba con las atenciones de las mujeres y el arte de la seducción.
¿Cuál era su secreto? La virtud. No la puramente convencional, cimentada en el odio hacia el placer que propugna el puritanismo y que ahora algunas personas asocian con dicha palabra, sino una clase de virtud más amplia que se remonta a la antigua Grecia. La palabra griega arete significa excelencia, virtud o bondad, especialmente de un modo funcional. La arete de un cuchillo es cortar bien. La arete de un ojo es ver bien. La arete de una persona es... Bueno, esa es una de las preguntas más antiguas de la filosofía. ¿Cuál es la verdadera naturaleza, función o meta de una persona que nos permita decir que él o ella vive bien o mal? De esta manera, cuando Aristóteles decía que el bienestar o la felicidad, eudaimonía, es una actividad del alma que se manifiesta de acuerdo con la excelencia o la virtud, no estaba diciendo que la felicidad nos la proporciona las donaciones a los pobres o la represión de la sexualidad. Estaba diciendo que una vida buena es aquella en la cual las personas desarrollan sus fuerzas, realizan su potencial y se convierten en aquello en que por naturaleza deben convertirse. Aristóteles creía que todas las cosas del universo tenían un telos, o propósito, hacia el cual se dirigían, aunque no creía que los dioses hubiesen diseñado todas las cosas. Una de las muchas muestras del talento de Franklin era su extraordinaria habilidad para ver cuál era el potencial de algo y luego aprovecharlo. Veía el potencial de tener las calles pavimentadas e iluminadas, un departamento de bomberos voluntarios y bibliotecas públicas, y se esforzó por instituirlas en Filadelfia. Veía el potencial que tendría la joven República Norteamericana y no cesó hasta crearla. Y también, lo más importante, vio el potencial que él tenía en sí mismo para mejorar y emprendió el cambio para alcanzarlo. A los 30 años, cuando era un joven impresor y empresario, se embarcó en lo que él llamó un proyecto arduo y atrevido para alcanzar la perfección moral. Eligió algunas virtudes que quería cultivar e intentó vivir en consecuencia con ellas. Y enseguida descubrió las limitaciones del jinete al que nos hemos referido tantas veces en este libro. Mientras trataba de evitar una falta, me solía sorprender otra. El hábito se aprovechó de la falta de atención. A veces la inclinación era demasiado fuerte para la razón. Concluí finalmente que la mera convicción especulativa de que me interesaba ser completamente virtuoso no era suficiente para prevenir un desliz, que los hábitos contrarios deben ser rotos y que los buenos se deben adquirir y establecer antes de que nos subordinemos a una rectitud de la conducta estable y uniforme. Franklin fue un psicólogo intuitivo brillante. Se dio cuenta de que el jinete puede tener éxito solo en la medida en que entrene al elefante, aunque él no emplease estos términos, y por ello estableció un régimen de entrenamiento. Escribió una lista de 13 virtudes, cada una vinculada a un comportamiento específico que él debía o no debía tener. Por ejemplo, templanza, no comer hasta el hartazgo. Frugalidad, no incurrir en gastos salvo en aquellos que traigan bienestar a otros y a ti mismo. Castidad, usar pocas veces el deleite sexual, salvo para la salud o la procreación. Luego se hizo imprimir una tabla con 7 columnas, una para cada día de la semana, y 13 filas, una para cada virtud. Y puso un punto negro en el casillero apropiado cada vez que fallaba al tratar de vivir un día completo de acuerdo con una virtud en particular. Se concentraba en una sola virtud por semana, esperando poder mantener la fila libre de puntos negros mientras descuidaba las otras virtudes, aunque llenaba las casillas cada vez que cometía las infracciones. Trabajó durante 13 semanas en la tabla completa.
Luego repetía el proceso y descubría que, con la repetición, la tabla quedaba cada vez más libre de puntos negros. En su autobiografía, Franklin contó que, a pesar de no alcanzar por muy poco la perfección, gracias a ese esfuerzo era un hombre mejor y más feliz de lo que de otro modo hubiese sido si no lo hubiera intentado. Y continuaba diciendo: mi posteridad debería ser informada de que gracias a este pequeño artificio y con la bendición de Dios, su antepasado, yo, le debió la felicidad de su vida hasta su 79º año, en el cual escribo esto. No podemos saber si, de haberle faltado su tabla de la virtud, Franklin hubiese sido menos feliz o exitoso, pero podemos buscar otra prueba para convencernos de su citada declaración psicológica. Esta declaración, que llamaré la hipótesis de la virtud, es la misma que hicieron Epicuro y Buda en las citas iniciales de este capítulo. Cultivar la virtud nos hará felices. Hay muchas razones para dudar de la hipótesis de la virtud. El mismo Franklin admitió que falló absolutamente al tratar de desarrollar la virtud de la humildad y que a pesar de todo cosechó grandes ganancias sociales aprendiendo a fingirla. La hipótesis de la virtud tal vez sería más real solo si la aplicásemos de manera cínica y maquiavélica. Cultivar la apariencia de la virtud nos dará el éxito y por tanto nos hará ser felices, sin importar la naturaleza que tengan nuestros verdaderos caracteres. La virtud de los antiguos. Las ideas tienen una genealogía, unos antecedentes. Cuando nosotros, los occidentales, pensamos sobre la moralidad, usamos conceptos que tienen miles de años, pero que sufrieron un giro en su desarrollo apenas en los últimos 200 años. No nos damos cuenta de que nuestro enfoque de la moralidad puede parecer extraño desde la perspectiva de otras culturas, o que está basado en un conjunto concreto de supuestos psicológicos, un conjunto que ahora parece que no es el correcto. Cada cultura está interesada en el desarrollo moral de sus niños, y en cada cultura de la cual nos haya llegado algo más que unas pocas páginas de escritura, encontramos textos que revelan su aproximación a la moralidad. Las reglas específicas y las prohibiciones varían bastante, pero las líneas generales más amplias de estas aproximaciones tienen mucho en común. La mayoría de las culturas trataba sobre las virtudes que importaba cultivar, y muchas de esas virtudes eran y todavía siguen siendo valoradas en gran cantidad de culturas. Por ejemplo, la honestidad, la justicia, el coraje, la benevolencia, el dominio de sí mismo y el respeto a la autoridad. La mayoría de los enfoques especifica muchísimas acciones concretas que eran buenas o malas con respecto a aquellas virtudes en particular. Muchos de los enfoques eran prácticos y se apresuraban a inculcar las virtudes que beneficiarían a la persona que las cultivaba. Uno de los trabajos más antiguos sobre instrucción moral directa es Las enseñanzas de Amenemope, un texto egipcio que se supone que fue escrito alrededor de 1300 a.C. Empieza describiéndose a sí mismo, en cuanto texto, como instrucción sobre la vida y como una guía para el bienestar, prometiendo a quien se comprometa de corazón con sus lecciones que descubrirá en la vida una casa llena de tesoros, y sus cuerpos florecerán sobre la tierra. Luego, Amenemope presenta 30 capítulos con consejos sobre cómo tratar a otras personas, desarrollar el dominio de sí mismo y encontrar el éxito y la satisfacción en ese proceso. Por ejemplo, después de abogar por la honestidad en repetidas ocasiones, particularmente al respetar las marcas de los límites de la tierra de otros granjeros, el texto dice: Surca la tierra y encontrarás lo que necesitas. Recibirás pan de una era. Mejor es 1 tonelada otorgada a ti por Dios que 5,000 obtenidas con maldad.
Mejor es el pan con un corazón contento que la riqueza con contrariedades. Si esta última línea les parece familiar, es porque el libro bíblico de los Proverbios tomó prestado mucho de Amenemope. Por ejemplo, mejor es lo poco con el temor del Señor que el gran tesoro donde hay turbación. Proverbios, capítulo 15, versículo 16. Una característica común adicional es que estos textos antiguos confían mucho en máximas y modelos en vez de en pruebas y lógica. Las máximas están cuidadosamente expresadas para producir una sensación súbita de discernimiento y aprobación. Los modelos se presentan de tal forma que provocan admiración y pavor. Cuando la instrucción moral dispara emociones, habla tanto al elefante como al jinete. La sabiduría de Confucio y de Buda, por ejemplo, nos llega como una lista de aforismos tan atemporales y evocativos que aún la gente hoy los lee por placer y consejo. Se refieren a ellos como leyes universales de la vida y escriben libros sobre su validez científica. Una tercera característica de muchos libros antiguos es que hacen hincapié en la práctica y el hábito, en vez de en el conocimiento basado en los hechos. Confucio comparaba el desarrollo moral con el aprendizaje para utilizar un instrumento musical. Ambos requieren el estudio de textos, observar modelos y muchos años de práctica para desarrollar la virtuosidad. Aristóteles usaba una metáfora similar. Los hombres se vuelven constructores construyendo casas y el arpista tocando el arpa. Del mismo modo, crecemos al practicar acciones justas ejercitando el autocontrol y llevando a cabo actos de coraje. Buda ofreció a sus seguidores el óctuple noble sendero, un conjunto de actividades que, de seguirse, convertirán a una persona con la práctica en un ser ético, gracias al discurso correcto, a las acciones justas y a una vida recta, y en un ser disciplinado, gracias a un esfuerzo, una atención y una concentración correctos. En todos estos consejos, los antiguos revelan una comprensión compleja de la psicología moral similar a la de Franklin. Todos sabían que la virtud reside en el buen entrenamiento del elefante. Todos sabían que ese entrenamiento requiere práctica diaria y muchas repeticiones. El jinete debe tomar parte en el entrenamiento, pero si la instrucción moral solo imparte conocimiento explícito, hechos que el jinete puede manifestar, entonces no tendrán efecto sobre el elefante y por lo tanto poco efecto también sobre el comportamiento. La educación moral también debe impartir conocimiento tácito, esto es, habilidades de percepción social y emociones sociales tan finamente ajustadas que uno automáticamente percibe lo que es correcto hacer en cada situación, sabe qué es lo más correcto que debe hacer y por tanto quiere hacerlo. Para los antiguos, la moralidad era una suerte de sabiduría práctica. ¿Cómo se perdió Occidente? Los enfoques occidentales tuvieron un gran comienzo concentrándose, como otras culturas antiguas, en las virtudes. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Homero y Esopo, todos muestran que nuestras culturas fundadoras confiaban bastante en los proverbios, máximas, fábulas y modelos para imitar con objeto de ilustrar y enseñar las virtudes. La República de Platón y la Ética a Nicómaco de Aristóteles, dos de los más grandes trabajos de la filosofía griega, tratan esencialmente de las virtudes y de su cultivo. Incluso los epicúreos, que pensaban que el placer era la meta en la vida, creían que la gente necesitaba virtudes para cultivar los placeres. En esos triunfos iniciales de la filosofía griega ya estaban implícitas las semillas del fracaso posterior. En primer lugar, la mente griega que nos proporcionó las investigaciones de la moral
también nos facilitó los comienzos de la investigación científica, cuyo objetivo era buscar el más pequeño conjunto de leyes que pudieran explicar la enorme variedad de cosas y eventos que existen en el mundo. La ciencia valora la parsimonia, pero las teorías de la virtud, con sus largas listas de posibles virtudes, nunca fueron parsimoniosas. ¿Cuánto más satisfactoria sería para la mente científica tener una sola virtud, principio o regla de la cual todas las otras virtudes pudieran derivar? En segundo lugar, la veneración filosófica de la razón, ampliamente expandida, hizo que muchos filósofos se sintiesen incómodos al tratar de localizar la virtud en los hábitos y sentimientos. A pesar de que Platón localizaba gran parte de la virtud en la racionalidad de su auriga, incluso él tuvo que conceder que la virtud requería de las pasiones correctas, y por ello inventó esa complicada metáfora según la cual uno de los dos caballos tiene alguna virtud, mientras que el otro no tiene ninguna. Para Platón y muchos pensadores posteriores, la racionalidad era un regalo de los dioses, una herramienta para controlar nuestra lujuria animal. La racionalidad tenía que encargarse de esa gestión. Estas dos semillas, la búsqueda de la parsimonia y la veneración de la razón, estuvieron latentes durante siglos después de la caída de Roma, pero brotaron y florecieron con la Ilustración europea en el siglo XVIII. A medida que los avances en tecnología y comercio empezaban a crear un nuevo mundo, algunas personas buscaron racionalmente medidas sociales y políticas justificadas. El filósofo francés René Descartes, al comienzo de ese periodo, se mostraba feliz por dejar su sistema ético en manos de la benevolencia de Dios, pero pensadores posteriores buscaron un fundamento de la ética que no dependiera de la divina revelación o de que Dios la validara. Era como si alguien hubiera ofrecido un premio, como los que atraían a los primeros aviadores para que emprendieran viajes audaces. 10,000 libras esterlinas para el primer filósofo que pueda dar una sola regla moral, aplicable por el poder de la razón, que pueda separar claramente el bien del mal. De haberse conocido tal premio, el filósofo alemán Immanuel Kant lo habría ganado. Como Platón, Kant creía que los seres humanos tenemos una naturaleza doble, una parte animal y otra racional. Nuestra parte animal sigue las leyes de la naturaleza, tal como las sigue una piedra que cae o un león que mata a su presa. No hay moralidad alguna en la naturaleza, solo hay causalidad. Pero nuestra parte racional, según Kant, puede seguir una clase de leyes muy distintas. Puede respetar reglas de conducta y por tanto a las personas, y no a los leones, se las podría juzgar moralmente por el grado en que respetan las reglas correctas. ¿Cuáles podrían ser esas reglas? Aquí Kant concibió el truco más inteligente de toda la filosofía moral. Según él razonó, para que las reglas morales sean leyes, se tienen que poder aplicar universalmente. Si la gravedad funcionara de distinta manera para hombres y mujeres, o para italianos y egipcios, no podríamos hablar de ella como de una ley. Pero en vez de buscar reglas para las cuales todas las personas estuvieran efectivamente de acuerdo, una tarea difícil, que probablemente no provocaría más que unas generalidades insulsas, Kant le dio la vuelta al problema y dijo que la gente debe pensar si las reglas que guían sus propias acciones podrían ser consideradas razonablemente como leyes universales. Si están ustedes pensando en romper una promesa que se ha vuelto inconveniente, ¿podrían proponer realmente que romper una promesa que se ha vuelto inconveniente fuese una regla universal?
Al aprobar esa regla, harían que todas las promesas quedasen sin sentido. Tampoco, en coherencia, podrían querer que la gente engañe, mienta, robe o ejerza cualquier otra manera de privar a otras personas de sus derechos o sus propiedades, porque esos males seguramente revertirían contra ustedes. Esta sencilla prueba, a la cual Kant llamó el imperativo categórico, era extraordinariamente potente. Era una prueba capaz de hacer de la ética una rama de la lógica aplicada y nos ofrecía el tipo de certeza que a la ética secular, sin recurrir a un libro sagrado, le había resultado siempre escurridiza. En las siguientes décadas, el filósofo inglés Jeremy Bentham disputó con Kant aquel hipotético premio. Cuando Bentham se convirtió en abogado en 1767, se horrorizó por las complejidades e ineficiencias de la ley inglesa. Se propuso, con una audacia típicamente progresista, reconsiderar todo el sistema legal y legislativo, estableciendo objetivos claros y luego proponiendo los medios más racionales para alcanzar esos objetivos. La meta final de toda legislación, concluyó, era el bien de la gente, y cuanto mayor fuese el bien, mejor. Bentham fue el padre del utilitarismo, la doctrina por la cual en todos los procesos de decisión, legales y personales, el objetivo debería ser producir el máximo beneficio global, utilidad, sin que eso significase dotar de un interés desorbitado a quien obtuviese dicho beneficio. La argumentación entre los seguidores de Kant y los de Bentham continúa desde entonces. Los émulos de Kant, conocidos como deontologistas, del griego deon, obligación, tratan de elaborar los deberes y obligaciones que una persona ética debe respetar, aunque sus acciones provoquen resultados negativos. Por ejemplo, nunca se debe matar a alguien inocente, aunque al hacerlo se salvaran cientos de vidas. Los seguidores de Bentham, conocidos como consecuencialistas, porque evalúan las acciones solo por sus consecuencias, tratan de resolver qué reglas o políticas significarán un bien mayor, aunque a veces al seguirlas se infrinjan otros principios éticos. Matad a éste para salvar a esos centenares, dicen esas reglas, salvo que así se dé un mal ejemplo que provoque problemas posteriores. A pesar de sus muchas diferencias, los dos grupos coinciden en aspectos importantes. Ambos creen en la parquedad. Las decisiones deben estar basadas finalmente en un solo principio, ya sea el imperativo categórico o la maximización de la utilidad. Ambos insisten en que solo el jinete puede tomar tales decisiones, porque el proceso de decisión moral requiere razonamiento lógico y a veces cálculo matemático. Ambos desconfían de las intuiciones y de esa sensación que se tiene en el estómago, que consideran obstáculos para el buen razonamiento. Y ambos evitan lo particular a favor de lo abstracto. No necesitan una descripción rica y extensa de la gente implicada o de sus creencias y tradiciones culturales. Solo necesitan unos pocos datos y una lista detallada de sus preferencias y aversiones, si son utilitaristas. No importa en qué país vivan o de qué época sean. No importa si las personas involucradas son sus amigos, sus enemigos o completos extraños. La ley moral, como cualquier ley física, funciona de la misma manera para todas las personas y en todos los tiempos. Estos dos enfoques filosóficos han aportado una enorme contribución a las teorías y prácticas legales y políticas, ayudando a crear sociedades que respetan los derechos del individuo, Kant, mientras que continúan funcionando eficientemente por el bien de la gente, Bentham. Pero estas ideas también han impregnado más globalmente las culturas occidentales, donde han tenido algunas consecuencias involuntarias. El filósofo Edmund Pincoffs
ha argumentado que consecuencialistas y deontologistas trabajaron juntos en el siglo XX para convencer a los occidentales de que la moralidad es el estudio de las incertidumbres y los dilemas morales. Mientras que los griegos se centraban en el carácter de la persona y se preguntaban qué clase de ser humano deberíamos tratar de ser, la ética moderna se centra en las acciones, preguntándose cuándo es buena o mala una acción en concreto. Los filósofos luchan con dilemas de vida-muerte. ¿Matamos a uno para salvar a 5? ¿Permitimos que los fetos abortados se usen como fuentes de células madres? ¿Le quitamos los tubos de alimentación a una mujer que hace 15 años que está inconsciente? Los no filósofos luchan con incertidumbres menores. ¿Pago mis impuestos cuando otros hacen trampa y los defraudan? ¿Devuelvo una cartera llena de dinero que aparentemente pertenece a un traficante de drogas? ¿Le cuento a mi esposa un desliz sexual que he tenido? Este giro desde un carácter ético hacia dilemas éticos ha desviado la educación moral de la virtud hacia el razonamiento moral. Si la moralidad se basa en dilemas, entonces la educación moral es el entrenamiento para resolver problemas. Los niños deben aprender a pensar sobre problemas morales, especialmente a superar el egoísmo natural y a tener en cuenta en sus cálculos las necesidades de otros. A medida que en Estados Unidos crecía la diversidad étnica en las décadas de 1970 y 1980, y también que todos se mostraban más contrarios a los métodos de educación autoritarios, la misma idea de enseñar hechos morales y valores específicos quedó pasada de moda. En vez de eso, el legado racionalista de los griegos nos dejó a los maestros y muchos padres que aprobábamos con entusiasmo esas directrices la siguiente idea, aparecida en un libro reciente que versa sobre la crianza de los niños. Mi enfoque no enseña a los niños qué deben o no deben hacer y por qué, sino que les enseña a pensar para decidir por sí mismos qué deben o no deben hacer y por qué. Creo que este cambio del carácter por el dilema fue un profundo error por 2 razones. Primero, debilita la moralidad y limita su alcance. Donde los antiguos veían la virtud y el carácter en funcionamiento en lo que respecta a la persona, nuestra moderna concepción confina la moralidad a un conjunto de situaciones que le pueden surgir a esa misma persona solo unas pocas veces en cualquier momento de la semana. Es decir, se trata de hacer equilibrios entre el interés propio y el interés por los otros. En nuestra estrecha y restringida concepción moderna, una persona moral es aquella que se ofrece a la caridad, a ayudar al otro, a jugar según las reglas y que en general no pone sus intereses propios mucho más allá de los intereses de los demás. En consecuencia, la mayoría de las actividades y decisiones de la vida quedan separadas del interés moral. Sin embargo, cuando la moralidad es reducida a ser lo opuesto del interés propio, la hipótesis de la virtud se vuelve paradójica. En términos modernos, esa hipótesis dice que actuar en contra de los intereses propios es bueno para el propio interés. Es difícil convencer a la gente de que esto sea cierto, y de hecho no lo es en todos los casos. En su época, Benjamin Franklin tenía una tarea mucho más fácil cuando ensalzaba la hipótesis de la virtud. Como los antiguos, Franklin tenía una noción de la virtud más importante y rica, como si se tratase de un jardín de excelencias que una persona cultiva para ser más eficaz y atractiva respecto a los demás. Vista de esta manera, la virtud es, obviamente, su propia recompensa. El ejemplo de Franklin planteaba implícitamente esta pregunta a sus contemporáneos y sus descendientes. ¿Estáis dispuestos a trabajar ahora para vuestro bienestar futuro? ¿O sois tan perezosos y cortos de mira que no haréis ese esfuerzo? El segundo problema que tiene el giro del razonamiento moral
es que confía en una mala psicología. Muchos de los esfuerzos realizados por la educación moral desde la década de 1970 bajan al jinete del lomo del elefante y lo entrenan para resolver sus propios problemas. Con horas de estudio de casos y debates en clase sobre dilemas morales, y con videos sobre gente que afronta dilemas y toma las decisiones acertadas, el niño aprende cómo, no qué, debe pensar. Luego la clase termina, el jinete vuelve a subir al elefante y nada cambia durante el recreo. Tratar de hacer que los niños se comporten éticamente, enseñándoles a razonar bien, es como tratar de hacer feliz a un perro moviéndole uno mismo la cola. Se invierte la causalidad. Durante mi primer año en la Universidad de Pensilvania, descubrí la debilidad del razonamiento moral en mí mismo. Leí un libro maravilloso, Ética Práctica, escrito por el filósofo de Princeton, Peter Singer. Singer, un consecuencialista humanitario, muestra cómo podemos hacer concordar una preocupación con el bienestar y el sufrimiento de otros para resolver muchos problemas éticos de la vida cotidiana. El enfoque de Singer sobre la ética de matar animales cambió para siempre mi pensamiento sobre mis opciones alimenticias. Singer propone y justifica algunos principios que sirven de guía. Primero, está mal causar dolor y sufrimiento a cualquier criatura sensible, y por lo tanto los actuales métodos de crianza en granjas son poco éticos. Segundo, está mal tomar la vida de un ser sensible que tiene algún sentido de identidad y apego, y por lo tanto matar animales con grandes cerebros y vidas sociales muy desarrolladas, tales como los primates y la mayoría de los mamíferos, está mal, incluso si pudieran ser criados en un ambiente en el que disfrutaran y luego se les matara sin dolor. Los argumentos claros y apremiantes de Singer me convencieron en el acto, y desde ese día me he opuesto a todas las formas y métodos de crianza en granjas. Es decir, moralmente opositor, pero no opositor en mi conducta. Me encanta el sabor de la carne, y lo único que cambió en mí durante los primeros 6 meses después de leer a Singer es que pensaba que era un hipócrita cada vez que pedía una hamburguesa. Pero luego, durante mi segundo año en la universidad, empecé a estudiar la emoción del desagrado y trabajé con Paul Rozin, una de las más destacadas autoridades sobre la psicología de la alimentación. Rozin y yo estábamos intentando hallar un videoclip para obtener el desagrado en las personas encuestadas en los experimentos que pensábamos realizar. Y una mañana hablamos con un asistente de investigación que nos mostró algunos videos que había encontrado. Uno de ellos era Faces of Death, una compilación de videos reales y falsos de gente que era asesinada. Estas escenas eran tan perturbadoras que no pudimos usarlas por razones éticas. Junto a videos sobre suicidios y ejecuciones, había una larga secuencia filmada dentro de un matadero. Observé con horror cómo las vacas, descendiendo por una estrecha línea de montaje, eran aporreadas, enganchadas con garfios y abiertas en canal. Después Rozin y yo nos fuimos a almorzar para hablar del proyecto. Ambos pedimos comida vegetariana. Durante algunos días la visión de la carne roja me siguió mareando. Ahora, a mis sentimientos viscerales se unían las creencias que el libro de Singer me había inculcado. Ahora el elefante coincidía con el jinete, y así me convertí en vegetariano. Durante unas 3 semanas, más o menos. Gradualmente, aquel desagrado perdió fuerza, y el pescado y el pollo volvieron a entrar en mi dieta. Después también entró la carne roja, aunque aún ahora, 18 años más tarde, como menos de esta y elijo carnes que no han pasado por métodos de crianza en granjas cuando puedo obtenerlas. Esa experiencia me enseñó una lección importante.
Yo pensaba que era una persona bastante racional. Los argumentos de Singer me resultaron persuasivos, pero, parafraseando el lamento de Medea, vi cuál era el camino correcto y lo aprobé, pero seguí el errado, hasta que una emoción se me cruzó en mi andar para brindarme fuerza. Las virtudes de la psicología positiva. El grito con el que expresamos que hemos perdido nuestro camino resuena desde todas partes en cada país y en cada época. Pero en Estados Unidos ha sido particularmente fuerte desde los disturbios sociales de la década de 1960 y de la malaria económica y el incremento del crimen de la década de 1970. Los conservadores políticos, particularmente los que cuentan con fuertes creencias religiosas, refrenaron tanto los enfoques sobre valores libres que propugnaban la educación moral como el objetivo de dar poder a los niños para pensar por sí mismos en vez de enseñarles los hechos y valores para que sean consecuentes sobre los mismos. En la década de 1980, esos conservadores desafiaron las directrices establecidas en la educación y propugnaron optar por programas de educación del carácter en las escuelas y por enseñar ellos mismos a sus hijos en sus hogares. En la misma década de 1980, muchos filósofos también ayudaron a revivir las teorías de la virtud. Alasdair MacIntyre argumentó muy notablemente en Tras la virtud que el iluminador proyecto de crear una moralidad universal e independiente del contexto estaba condenado desde el comienzo. Las culturas que han compartido profundos valores y tradiciones suelen generar una estructura en la cual las personas pueden comparar y valorarse unas a otras. En Atenas, 25 años antes de Jesucristo, se podían valorar las virtudes de un sacerdote, un soldado, una madre o un comerciante. Sin embargo, si eliminamos toda identidad y contexto, hay poco donde podamos sostenernos. ¿Qué podemos decir de las virtudes de un Homo sapiens flotando en el espacio sin sexo, edad, ocupación o cultura en particular? El requerimiento moderno respecto a que la ética omita la particularidad redunda en una moralidad más débil, aplicable en todas partes, pero sin ningún apoyo. MacIntyre dice que la pérdida de un lenguaje de la virtud, encallada ésta en unas tradiciones concretas, hace que nos resulte difícil encontrar significado, coherencia y propósito en la vida. En los años recientes, la psicología también se ha comprometido. En 1998, Martin Seligman fundó la psicología positiva cuando afirmó que la psicología había perdido su rumbo. Se había obsesionado con la patología y el lado oscuro de la naturaleza humana y se había vuelto ciega hacia todo lo que tiene de bueno y noble la gente. Seligman dijo que los psicólogos habían creado manuales enormes, conocidos como el DSM, Criterios Diagnósticos de los Trastornos Mentales, por sus siglas en inglés, para diagnosticar cada enfermedad mental posible, cada defecto de carácter o cada comportamiento inconveniente. Pero la psicología no tenía un lenguaje con el que poder hablar sobre los alcances superiores de la salud, el talento y las posibilidades humanas. Cuando Seligman lanzó su psicología positiva, una de sus primeras metas fue crear un manual de diagnóstico para los puntos fuertes y las virtudes. Junto con otro psicólogo, Chris Peterson, de la Universidad de Michigan, comenzó a elaborar una lista de puntos fuertes y de virtudes que pudiera ser válida en cualquier cultura humana.
Comenté con ellos que para dicha lista fuese útil no tenía que ser válida para todas las culturas, y que, por tanto, debían concentrarse en sociedades industriales a gran escala. Varios antropólogos les dijeron que nunca podrían crear una lista universal con esas características. Sin embargo, ellos afortunadamente perseveraron. Como primer paso, Peterson y Seligman estudiaron todas las listas de virtudes que pudieron encontrar, desde los libros sagrados de todas las religiones principales hasta el juramento de los Boy Scouts: digno de confianza, leal, colaborador, amigable. Elaboraron largas tablas de virtudes e intentaron encontrar las que se repetían en todas las listas. Si bien ninguna virtud específica estaba en todas las listas, 6 virtudes generales o familias de virtudes relacionadas aparecían en casi todas las listas: sabiduría, coraje, humanidad, justicia, templanza y trascendencia, la habilidad de forjar conexiones hacia algo más grande que el propio ser. Estas virtudes eran mayoritariamente aprobadas porque son abstractas. Hay muchas maneras de ser sabio o corajudo o humanitario, y es imposible encontrar una cultura humana que rechace todas las formas que se engloben dentro de las mismas. ¿Podemos ni tan solo imaginar una cultura en la que los padres esperen que sus hijos crezcan para ser tontos, cobardes o crueles? Pero el valor real de esta lista de 6 es que sirve como estructura organizadora para puntos fuertes del carácter más específicos. Peterson y Seligman sugieren que hay 24 puntos fuertes de carácter principales y que cada uno corresponde a una de las 6 virtudes de nivel superior. Pueden diagnosticarse ustedes mismos comprobando la lista siguiente o haciendo la prueba de los puntos fuertes que cité en el capítulo 5. Número 1. Sabiduría. Curiosidad, amor por el aprendizaje, juicio, ingenuidad, inteligencia emocional y perspectiva. Número 2. Coraje. Valor, perseverancia, integridad. Número 3. Humanidad. Amabilidad, amor. Número 4. Justicia. Ciudadanía, equidad, liderazgo. Número 5. Templanza. Control de sí mismo, prudencia, humildad. Número 6. Trascendencia. Apreciación de la belleza y la excelencia, gratitud, esperanza, espiritualidad, perdón, humor, entusiasmo. Es probable que no tengan problemas con la lista de la familia de las 6 virtudes, pero probablemente sí pongan objeciones a la lista de los 24 puntos fuertes. ¿Por qué el humor debe ser un medio para la trascendencia? ¿Por qué el liderazgo está en la lista, pero no la virtud de los seguidores y los subordinados? Esto es, el deber, el respeto y la obediencia. Por favor, adelante, debatan cada punto con el que no estén de acuerdo. La genialidad de la clasificación de Peterson y Seligman es haber puesto en marcha ese tipo de debates. Es decir, proponer una lista específica de puntos fuertes y virtudes y luego dejar que las comunidades científicas y terapéuticas trabajen con los detalles. Así como el DSM se revisa cada 10 o 15 años, la clasificación de puntos fuertes y virtudes, conocida coloquialmente como el no DSM, seguramente será revisada y mejorada dentro de pocos años. Al atreverse a ser específicos, a estar equivocados, Peterson y Seligman han demostrado ingenuidad, valor, liderazgo y esperanza. Mostrémonos agradecidos porque esta clasificación ya está generando investigaciones interesantes y liberando nuevas ideas. Aquí está mi idea favorita. Trabaja en tus puntos fuertes, no en tus debilidades. ¿Cuántas resoluciones de fin de año se han manifestado con objeto de reparar un defecto?
¿Y cuántas de esas resoluciones se han realizado varios años consecutivos? Es difícil cambiar cualquier aspecto de la personalidad por la mera fuerza de voluntad. Y si ustedes deciden trabajar con una debilidad, probablemente no disfrutarán durante el proceso. Si no encuentran placer o apoyo por el camino, y salvo que tengan la fuerza de voluntad de Benjamin Franklin, pronto se darán por vencidos. Pero sucede que no tienen que ser necesariamente eficaces en todo. La vida ofrece muchas oportunidades de usar una herramienta en vez de otra, y a menudo pueden usar un punto fuerte para evitar una debilidad. En la clase de psicología positiva que enseño en la Universidad de Virginia, el proyecto final es hacer que los alumnos sean mejores personas usando todas las herramientas de la psicología y luego que demuestren que lo son. Cada año, alrededor de la mitad de los alumnos tienen éxito y la mayoría de los que lo tienen generalmente usan la terapia cognitiva. Realmente funciona o emplean un punto fuerte o ambos recursos a la vez. Por ejemplo, una alumna lamentaba su falta de habilidad para saber perdonar. Su vida mental estaba dominada por cavilaciones sobre de qué forma sus más allegados la lastimaban. Para su proyecto utilizó uno de los puntos fuertes de su familia, el amor. Cada vez que albergaba pensamientos de victimización, centraba en su mente un recuerdo positivo sobre la persona que podía haberla herido, lo que disparaba un destello de afecto en su interior. Cada destello alejaba su enojo y la liberaba, siquiera temporalmente, de la cavilación. Con el paso de las semanas, este proceso mental, que requería de gran esfuerzo, se hizo habitual y mi alumna se volvió más indulgente, como demostró el informe que había llenado cada día para diseñar un gráfico de su progreso. El jinete había entrenado al elefante dándole recompensas por cada paso ejecutado. He aquí otro proyecto sobresaliente, el de una mujer que había sido intervenida recientemente para extirparle un tumor maligno por cáncer en el cerebro. A la edad de 21 años, Julia se enfrentaba con pocas probabilidades de sobrevivir. Para lidiar con sus temores, cultivó uno de sus puntos fuertes, el entusiasmo. Hizo listas de todas sus actividades en la universidad y de todos los paseos que podía realizar en los parques que rodeaban las montañas Blue Ridge. Compartió estas listas con el resto de la clase. Buscó tiempo para efectuar esos pasos e invitó a amigos y compañeros a ir con ella. A menudo la gente dice que la adversidad les hace disfrutar cada día al máximo, y cuando Julia hizo un esfuerzo consciente para cultivar su punto fuerte natural, el entusiasmo, realmente lo logró. 2 años más tarde, sigue siendo muy entusiasta. Las virtudes parecen conllevar un trabajo duro, y a menudo es así. Pero cuando se las reconsidera como si fuesen excelencias, todas se pueden alcanzar mediante la práctica de varios puntos fuertes del carácter. Cuando la práctica de aquellos es intrínsecamente reconfortante, de repente el trabajo se asemeja al fluir del que hablaba Csikszentmihalyi y deja de ser duro. Es una tarea que, como la descripción de Seligman de las gratificaciones que ya cité en el capítulo 5, nos compromete plenamente, nos acerca a nuestros puntos fuertes y nos permite perder la timidez y sumergirnos en lo que estamos haciendo. Franklin estaría contento. La hipótesis de la virtud está viva y sana, firmemente instalada en la psicología positiva. Preguntas difíciles, respuestas fáciles. La virtud puede llevar su propia recompensa, pero eso solo es así en el caso de las virtudes que uno encuentra gratificantes. Si sus puntos fuertes incluyen la curiosidad y el amor por el aprendizaje, entonces disfrutará al cultivar la sabiduría viajando, yendo a museos o asistiendo a conferencias públicas. Si sus puntos fuertes incluyen la gratitud y la apreciación de la belleza,
Entonces los sentimientos de trascendencia que obtenga de la contemplación del Gran Cañón también le darán placer. Pero sería ingenuo pensar que hacer lo correcto siempre nos hace sentir bien. La prueba real de la hipótesis de la virtud es comprobar si es cierta incluso en nuestra restringida comprensión moderna respecto a la moralidad que comporta el altruismo. Olvídense del desarrollo personal y de la excelencia. ¿Es verdad que las acciones en contra del interés propio, por el bien de otros, incluso cuando yo no quiero ejecutarlas, son buenas para mí? Los sabios y los moralistas han respondido siempre con un sí incondicional, pero la utilidad de su respuesta ha variado. Ahora el desafío para la ciencia es estimar cuándo es cierto y por qué. En principio, la religión y la ciencia dan una respuesta fácil e insatisfactoria, pero luego avanzan hacia explicaciones más sutiles e interesantes. Para los sabios religiosos, la salida fácil es invocar la reciprocidad divina en la vida que se supone que existe después de la muerte. Haz el bien porque Dios castigará al malvado y premiará al virtuoso. Para los cristianos, San Pedro guarda las puertas del cielo. Los hindúes tienen el funcionamiento impersonal del karma. El universo les retribuirá en la siguiente vida con un renacimiento más alto o más bajo, según sean las virtudes cosechadas en esta vida. No estoy en posición de decir si Dios, el cielo u otra vida después de la muerte existen, pero como psicólogo tengo derecho a señalar que la creencia en la justicia post-mortem muestra dos signos del pensamiento moral primitivo. En la década de 1920, el gran psicólogo evolutivo Jean Piaget se arrodilló para jugar a las canicas con niños y esto le permitió investigar cómo se desarrolla la moralidad. Descubrió que a medida que los niños desarrollan una comprensión cada vez más elaborada acerca de lo que es o no es correcto, atraviesan una fase en la cual muchas reglas tienen un carácter casi sagrado e inflexible. Durante esta fase, los niños creen en la justicia inmanente, justicia que es inherente al acto en sí mismo. En esta etapa, los niños piensan que si rompen una regla, incluso accidentalmente, algo malo les ocurrirá, aunque nadie se dé cuenta de su transgresión. La justicia inmanente aparece también en los adultos, particularmente cuando tratamos de explicar por qué suceden enfermedades o desgracias graves. Una encuesta sobre las creencias respecto a qué causa las enfermedades, realizada en diversas culturas, muestra que las tres explicaciones más comunes son biomédicas, las que se refieren a causas físicas de la enfermedad; interpersonales, la enfermedad la causa una brujería relacionada con la envidia y los conflictos; y morales, la enfermedad la causan las propias acciones ejecutadas por el sujeto, particularmente las infracciones a tabúes sexuales o alimenticios. La mayoría de los occidentales adopta la explicación biomédica sin más y rechaza las otras dos. Sin embargo, cuando la enfermedad les afecta directamente, se preguntan: ¿por qué me ocurre esto a mí? Entonces, una de las razones en donde buscan las respuestas es en sus propias transgresiones infringidas. La creencia de que Dios o el destino repartirán premios y castigos para el buen y mal comportamiento podría ser una extensión cósmica de la creencia de los niños en la justicia inmanente que configura en sí misma buena parte de nuestra obsesión hacia la reciprocidad de la justicia de Dios. El segundo problema que presenta la justicia post-mortem es que se apoya en el mito del puro mal. Podemos dividir fácilmente el mundo en bueno y malo, pero según parece a Dios no lo afectarían los muchos prejuicios y motivaciones maquiavélicas
que nos hacen actuar así. Las motivaciones morales, la justicia, el honor, la lealtad, el patriotismo, entran dentro de la mayoría de los actos de violencia, incluyendo el terrorismo y la guerra. La mayoría de la gente cree que sus acciones están moralmente justificadas. Unos pocos desechos propios de la maldad destacarán como candidatos para el infierno, pero casi todos los demás irán a parar al limbo. No, lo que no podemos hacer es convertir a Dios en San Nicolás, un contable moral que lleva el registro de 6.000 millones de cuentas corrientes, ya que la mayoría de las vidas humanas no se pueden situar alegremente en la columna de los malvados o de los buenos. El enfoque científico de la pregunta también empieza con una respuesta fácil e insatisfactoria. La virtud es buena para nuestros genes bajo determinadas circunstancias. En algún momento, la supervivencia del más apto vino a significar la supervivencia del gen más apto. Pareció más normal ver que los genes más aptos motivarían comportamientos más agradables y cooperativos en dos casos: cuando beneficiaban a los que llevaban una copia de esos genes, esto es, a los parientes, o cuando beneficiaban directamente a los portadores de los genes o les ayudaban a cosechar el excedente del juego de suma cero usando la estrategia del ojo por ojo. Estos dos procesos, el altruismo de parentesco y el altruismo recíproco, explican, en efecto, casi todo el secreto del altruismo entre animales no humanos y también gran parte del altruismo entre humanos. Sin embargo, esta respuesta es insatisfactoria porque nuestros genes son, hasta cierto punto, titiriteros que nos manipulan para que deseemos cosas que a veces son buenas para ellos y malas para nosotros, tales como los amoríos extramatrimoniales o el prestigio comprado a expensas de la felicidad. Es decir, no podemos considerar el interés mostrado por los genes como una guía para una vida virtuosa o feliz. Además, cualquiera que adopte el altruismo recíproco como una justificación para el simple altruismo, en lugar de tomarlo meramente como su causa, entonces sería libre de elegir ser agradable con aquellos que me ayudan, pero no desperdiciar tiempo ni dinero en nadie más. Por ejemplo, no dejar nunca propinas en restaurantes a los que no volveré. Por lo tanto, para evaluar la idea de que el altruismo retribuye al altruista, tendremos que presionar a los sabios y a los científicos un poco más. ¿Vale la pena el altruismo, incluso cuando no existe ni la retribución post-mortem ni la recíproca? Preguntas difíciles, respuestas difíciles. San Pablo citaba a Jesús cuando dijo: «Más bienaventurado es dar que recibir». Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35. Uno de los significados de bienaventurar es conferir felicidad o prosperidad. ¿Ayudar a otros confiere realmente felicidad o prosperidad a quien ha ayudado? No conozco ninguna evidencia que muestre que los altruistas ganan dinero con su altruismo, pero las pruebas sugieren que sí ganan felicidad. Las personas que trabajan como voluntarios son más felices y sanas que aquellas que no lo hacen, pero, como siempre, tenemos que contar con el problema de la correlación contraria. Las personas congénitamente felices suelen ser, en principio, más felices, por lo cual su trabajo como voluntarios puede ser la consecuencia de su felicidad, no la causa. La hipótesis de la felicidad como causa recibió un apoyo directo cuando la psicóloga Alice Eisen, viajando por Filadelfia, dejó monedas de 10 centavos en los teléfonos públicos. Quienes usaron esos teléfonos y encontraron esas monedas de 10 centavos eran más proclives a ayudar a personas a las que se les había caído un montón de papeles, hecho cuidadosamente sincronizado con la salida del que había realizado la llamada telefónica,
comparándolas con personas que usaron teléfonos sin monedas de 10 centavos extra. Eisen ha hecho más actos de amabilidad al azar que la mayoría de otros psicólogos. Ha distribuido galletas, bolsas de golosinas y paquetes con material para escritorios. Ha manipulado el resultado de videojuegos para dejar ganar al jugador y ha mostrado fotos que reflejaban la felicidad, siempre con el mismo hallazgo. Las personas felices son más amables y más colaboradoras que las del grupo control. Lo que necesitamos encontrar, sin embargo, es el efecto contrario, que los actos de altruismo causan directamente la felicidad y/u otros beneficios a largo plazo. La Cruz Roja norteamericana está diciendo la verdad cuando sus anuncios proclaman «Done sangre, solo se sentirá bien». La psicóloga Jane Peliavin ha estudiado a los donadores de sangre con detalle y ha descubierto que, en efecto, donar sangre hace que la gente se sienta bien consigo misma. Peliavin revisó la amplia literatura que estudia todos los trabajos como voluntario y llegó a la conclusión de que ayudar a otros también ayuda a la persona que presta esa ayuda, pero de una manera compleja que depende de la etapa vital que atraviese cada uno. Las investigaciones sobre servicios de aprendizaje, en los cuales casi siempre alumnos de escuelas secundarias hacen trabajos como voluntarios para completar un curso y se comprometen a reunirse en grupos de reflexión sobre lo que están haciendo, nos dan resultados alentadores. Esos servicios reducen la delincuencia y los problemas de conducta, incrementan la participación cívica y aumentan el compromiso con valores sociales positivos. Sin embargo, estos programas no parecen tener mucho efecto en la autoestima ni en la felicidad de los adolescentes involucrados. Para los adultos, la historia es un poco distinta. Un estudio exhaustivo que ha rastreado el ofrecimiento como voluntario y el bienestar durante muchos años en miles de personas pudo demostrar un efecto causal. Cuando una persona aumenta el trabajo como voluntario, todas sus medidas de felicidad y bienestar aumentan, en promedio, posteriormente durante todo el tiempo en el que ese trabajo formó parte de la vida de esa persona. Los mayores se beneficiaban aún más que los adultos, sobre todo cuando su trabajo como voluntario implicaba contacto personal o bien era realizado a través de una organización religiosa. Los beneficios del trabajo como voluntario para los mayores eran tan grandes que incluso generaban una mejora de la salud y una vida más prolongada. Stephanie Brown y sus colegas de la Universidad de Michigan encontraron pruebas claras de tales efectos cuando examinaron la información de un gran estudio sobre matrimonios de gente mayor. Aquellos que informaron que daban más ayuda y apoyaban a sus esposos, amigos y parientes vivieron más tiempo que aquellos que daban menos ayuda, incluso después de controlar factores de salud generales al comienzo del estudio, mientras que la cantidad de ayuda que la gente informaba que recibía no mostraba relación alguna con la longevidad. Los hallazgos de Brown muestran bastante directamente que, al menos para la gente mayor, es más bienaventurado dar que recibir. Este patrón de cambio relacionado con la edad sugiere que dos de los grandes beneficios del trabajo como voluntario son que une a la gente y las ayuda a construir un estilo de historia de vida, según explicaba McAdams. Los adolescentes ya están inmersos en una densa red de relaciones sociales cuando apenas empiezan a construir sus historias de vida, por lo cual no necesitan muchos de estos beneficios. Sin embargo, con la edad la historia de uno empieza a tomar forma y las actividades altruistas añaden profundidad y virtud a nuestro carácter. En la vejez, cuando las redes sociales se limitan por la muerte de amigos y familiares, los beneficios sociales del trabajo como voluntario son más fuertes. En efecto, la gente mayor y más solitaria es la que más se beneficia con el trabajo como voluntario. Además, en la vejez la productividad, las relaciones y los esfuerzos espirituales
se vuelven más importantes mientras que los esfuerzos por alcanzar objetivos parecen desplazados, más apropiados para las etapas de la media edad. Y por ello, cualquier actividad que nos permita dar algo a cambio se ajusta bien a nuestra historia y ayuda a fabricar artesanalmente una conclusión satisfactoria. El futuro de la virtud. Las investigaciones científicas apoyan la hipótesis de la virtud, incluso cuando queda reducida a la afirmación de que el altruismo es bueno para nosotros. Cuando el altruismo se evalúa de la forma en que Benjamin Franklin lo hacía, es decir, como la afirmación de una virtud más amplia, se vuelve tan profundamente cierto que suscita la pregunta sobre si los conservadores culturales están acertados al criticar la vida moderna y su moralidad restringida y permisiva. ¿Deberíamos nosotros en Occidente intentar volver a una moralidad más basada en la virtud? Creo que hemos perdido, en efecto, algo importante: un ethos común de textura más rica, con virtudes y valores más ampliamente compartidos. Vean, si no, películas de las décadas de 1930 y 1940 y descubrirán a la gente moverse en una densa red de fibras morales. Gente interesada en su honor, en su reputación y en aparentar determinados cánones sociales. A los niños a menudo los disciplinan adultos que no son sus padres. Los buenos muchachos siempre ganan. El crimen nunca vale la pena. Ahora esto nos puede parecer limitado y forzado, pero ahí está el quid de la cuestión. Mantener algunas limitaciones es bueno para nosotros. La libertad absoluta no lo es. Durkheim, el sociólogo que dictaminó que la libertad de los lazos sociales conduce al suicidio, también nos descubrió la palabra anomia, falta de normas. La anomia es la condición de una sociedad en la cual no hay reglas claras, normas o criterios de valores. En una sociedad sin normas, la gente puede hacer lo que quiera, pero sin normas claras o instituciones sociales respetadas que respalden esas normas, es más difícil para la gente encontrar aquello que desearía hacer. La anomia engendra sentimientos de desarraigo y ansiedad, y provoca un aumento del comportamiento amoral y antisocial. La investigación sociológica moderna apoya a Durkheim. Uno de los mejores factores para predecir la salud de un barrio norteamericano es el grado en que los adultos responden a las infracciones de los hijos de otras personas, en vez de mirar hacia otro lado. Cuando las normas de una comunidad son respaldadas, hay límites y cooperación. Cuando cada uno solo va a lo suyo, hay libertad y anomia. Mi colega de la Universidad de Virginia, el sociólogo James Hunter, lleva más allá las ideas de Durkheim, ubicándolas en el debate actual sobre la educación del carácter. En su provocativo libro The Depth of Character, Hunter se pregunta cómo es que Norteamérica perdió sus antiguas ideas sobre la virtud y el carácter. Antes de la Revolución Industrial, los norteamericanos honraban la virtud de los productores, el trabajo duro, el dominio de sí mismo, el sacrificio por el futuro y por el bien común. Pero durante el siglo XX, a medida que la gente se enriquecía y la sociedad productora se convertía en una sociedad de consumo masivo, surgió una visión alternativa del individuo centrada en la idea del éxito personal y de las preferencias individuales. El término carácter, que es intrínsecamente moral, se desvalorizó y fue reemplazado por el término amoral personalidad. Hunter señala una segunda causa para explicar la muerte del carácter: la inclusividad. Los primeros colonizadores norteamericanos crearon enclaves de homogeneidad étnica,
religiosa y moral. Pero desde entonces la historia de Norteamérica ha tenido una diversidad creciente. En consecuencia, los educadores se han esforzado por identificar el conjunto de ideas morales en continua disminución sobre el cual todos estén de acuerdo. Esta limitación alcanzó su conclusión lógica en la década de 1960 con el movimiento popular de clarificación de valores que no enseñaba ninguna moralidad. Por contra, enseñaba a los niños a encontrar sus propios valores e instaba a los maestros para que se abstuvieran de imponer valores a nadie. Aunque este objetivo de inclusividad era loable, tenía efectos secundarios involuntarios. Alejaba a los niños del terreno de la tradición, la historia y la religión que alimentaba las antiguas concepciones de la virtud. Podemos cultivar vegetales hidropónicamente, pero incluso así debemos añadir agua con nutrientes. Pedir a los niños que cultiven virtudes hidropónicamente, mirando en su interior en busca de guía, es como pedir a cada uno de ellos que invente su propio lenguaje. Aunque pudieran, el aislamiento que generarían en sí mismos sería intolerable. Creo que el análisis de Hunter es correcto, pero todavía no estoy convencido de que en general estemos mejor con nuestra moderna moralidad restringida. Algo que a menudo me angustia de las películas antiguas o de los programas de televisión realizados hasta la década de 1960 es cuán limitadas eran las vidas de las mujeres y los afroamericanos. Hemos pagado un precio por nuestra inclusividad, pero hemos adquirido una sociedad mucho más humana, con oportunidades mucho mejores para las personas afroamericanas, las mujeres, los homosexuales, las personas inválidas y otros. Esto es, para la mayoría de las personas. Y aunque algunos piensen que el precio fue muy alto, eso no tiene importancia. No se puede volver atrás, ni a una sociedad preconsumidora ni a enclaves étnicamente homogéneos. Todo lo que podemos hacer es buscar maneras que puedan reducir nuestra anomia sin excluir a grandes grupos sociales. Ya que no soy un sociólogo ni un experto en políticas de la educación, no trataré de recomendar cambios de políticas o de diseñar un nuevo enfoque radical para la educación moral. En vez de eso, presentaré un hallazgo de mi propia investigación sobre la diversidad. La palabra diversidad solo tomó su significado actual en el discurso norteamericano después de un fallo del Tribunal Supremo dictado en 1978, Regents versus Bake, sobre la inconstitucionalidad del uso de preferencias raciales para lograr cupos en las universidades, pero que, por contra, sí era permisible usar preferencias raciales para aumentar la diversidad en el alumnado. Desde entonces, la diversidad ha sido ampliamente celebrada con pegatinas en el Día de la Diversidad del campus universitario y en publicidades. Para muchos liberales, la diversidad se había convertido en un bien incuestionable, como sucede con la justicia, la libertad y la felicidad. Cuanto más diversidad, mejor. Mi investigación sobre la moralidad, sin embargo, me incitó a cuestionar la diversidad. Dado que es muy fácil dividir a la gente en grupos hostiles basados en diferencias triviales, me preguntaba si celebrar la diversidad también podría ser aumentar la división, mientras que celebrar lo común ayudaría a la gente a formar grupos homogéneos y comunidades. Enseguida noté que hay dos clases de diversidades, la demográfica y la moral. En la diversidad demográfica hablamos de categorías sociodemográficas como la raza, el origen étnico, el sexo, la orientación sexual, la edad y el estado de minusvalía. Ir en busca de la diversidad demográfica es, en gran medida, buscar la justicia incluyendo a grupos previamente excluidos. La diversidad moral es, por otro lado, la que Durkheim, esencialmente, ha descrito como anomia.
una falta de consenso sobre las normas morales y los valores. Una vez que se hace esta distinción, vemos que nadie, coherentemente, puede querer la diversidad moral. Si están ustedes a favor de la elección personal en el tema del aborto, ¿preferirían que hubiese una gran variedad de opiniones o no una dominante? ¿O preferirían que todos coincidieran con ustedes y que las leyes reflejaran ese acuerdo? Si prefieren la diversidad en un tema determinado, entonces ese tema no es un asunto moral para ustedes. Es una cuestión de gusto personal. Con mis alumnos Holly Hom y Evan Rosenberg, dirigí un estudio entre varios grupos en la Universidad de Virginia. Encontramos que entre los alumnos existía un claro apoyo para incrementar la diversidad en las categorías demográficas, tales como la raza, la religión y las clases sociales, incluso entre alumnos que se describían a sí mismos como políticamente conservadores. Sin embargo, la diversidad moral, las opiniones sobre cuestiones políticamente controvertidas, era mucho menos atractiva en la mayoría de los contextos, con la interesante excepción de las clases de seminarios. Los alumnos querían estar expuestos a la diversidad moral en clase, pero no con las personas con quienes convivían o socializaban. Nuestra conclusión de este estudio es que la diversidad es como el colesterol. Hay una clase buena y una clase mala, y quizá no deberíamos intentar maximizar ninguna de las dos. Los liberales hacen lo correcto al trabajar para una sociedad que está abierta a la gente de todos los grupos demográficos, pero al mismo tiempo podría ser que los conservadores también hicieran lo correcto. Así, deberíamos trabajar más duro para crear una identidad común y compartida. Aunque yo soy políticamente liberal, creo que los conservadores tienen una mejor comprensión del desarrollo moral, pero no de la psicología moral en general, pues están demasiado comprometidos con el mito del puro mal. Los conservadores quieren escuelas para enseñar valores que crearán un sentido único y positivo de la identidad norteamericana, incluyendo una gran dosis de historia norteamericana y de educación cívica, y usando el inglés como el único idioma nacional. Los liberales son justificadamente precavidos ante el jingoísmo, exaltación patriotera que anima a la agresión hacia las naciones supuestamente contrarias, y el nacionalismo, así como en centrar la atención en libros escritos por varones blancos muertos. Pero pienso que a cualquiera que le interese la educación debería recordar que el lema norteamericano del pluribus unum, de varios uno, tiene dos componentes. La celebración del pluribus debería estar equilibrada por políticas que fortalezcan el unum. Quizá ya sea demasiado tarde. Quizá en la hostilidad de las actuales guerras culturales nadie pueda encontrar ya ningún valor en las ideas del otro. O quizá podamos volvernos por medio de la instrucción hacia el gran ejemplo moral, Benjamin Franklin. Reflexionando sobre el modo en que la historia es conducida por gente y partidos que pelean amargamente en busca del interés propio, Franklin proponía crear un Partido Unido por la Virtud. Este partido, compuesto por gente que había cultivado la virtud en sí mismos, actuaría solo con una visión sobre el bien de la humanidad. Eso quizá fuese ingenuo, incluso en la época de Franklin, y parece poco probable que a estos hombres buenos y sabios les resultara fácil coincidir en una plataforma pública como suponía aquel. Sin embargo, Franklin podría estar acertado en que el liderazgo de la virtud nunca puede llegar de los actores políticos. Tendrá que llegar de un movimiento de gente, como el de la gente de una ciudad que se pone de acuerdo y se une para crear coherencia moral a lo largo de varias facetas de la vida de los niños. Tales movimientos ya están en marcha. El psicólogo evolutivo William Damon
Los llama movimientos de estatutos de la juventud, porque implican la cooperación de todos los partidos involucrados en la crianza de los niños. Padres, maestros, entrenadores, líderes religiosos y los mismos niños, que llegan a un consenso sobre los estatutos que describen el conocimiento, las obligaciones y los valores compartidos de la comunidad, comprometiendo a todas las partes para esperar y mantener las mismas normas altas de comportamiento en todas las posiciones. Quizá las comunidades de estatutos de la juventud no puedan competir con la riqueza moral de la antigua Grecia, pero están haciendo algo por reducir su propia anomia, a la vez que superan ampliamente a la justicia griega.